Hola a todos, mi nombre es Matías Bori, soy parte del servicio de gastroenterología del hospital y en esta oportunidad les voy a hablar de cirrosis hepática, el diagnóstico y su tratamiento. A modo de introducción podemos decir que la cirrosis es la alteración difusa de la arquitectura normal del hígado con desarrollo de fibrosis y nódulos de regeneración. Este es el resultado final de la fibrogénesis que se da en las enfermedades hepáticas crónicas. Es la quinta causa de muerte a nivel global y como ustedes saben, la etiología es multifactorial, siendo en el mundo occidental las principales causas el alcoholismo y la hepatitis C. Cuando uno lo quiere graficar de acuerdo a estadios, tenemos dos primeros estadios que van a ser los correspondientes a la cirrosis compensada, donde no tenemos varices, o hay varices pero que todavía no han sangrado. Y los estadios posteriores, el estadio 3, cuando aparece sangrado, el 4, cuando aparece una primera descompensación no vinculada al sangrado, y el estadio 5, cuando existen dos descompensaciones de las que hablábamos recientemente. Esto lo que grafica fácilmente es el grado de compromiso que tiene nuestro paciente. Un paciente con una cirrosis compensada, como ustedes ven, es un paciente que tiene una mortalidad relativamente baja, que no ha tenido manifestaciones clínicas evidentes y que, digamos, se encuentra posiblemente asintomático. Mientras que un paciente con una cirrosis descompensada, fíjense cómo la mortalidad aumenta significativamente y miren cuando tiene dos descompensaciones, cómo la mortalidad a 5 años llega casi al 90%. Es decir, que la cirrosis descompensada es una situación de mucho mayor gravedad, donde, como vamos a ver, tenemos que prestar especial interés en algunas cuestiones. Y siguiendo un poco con esto de la historia natural de la cirrosis, sabemos que recientemente han agregado un estadio pronóstico más, el estadio número 6, donde aparecen las descompensaciones tardías, que serían la citis refractaria, la encefalopatía hepática o ictericia persistentes, donde aparecen infecciones, disfunción renal y de otros órganos, por supuesto con mayor mortalidad, y de lo que nos va a hablar es un poco del pronóstico. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa de este estado de cirrosis compensado y descompensado es lo siguiente, que lo que nos ofrece esta clasificación es situarnos ante dos pacientes completamente distintos. Un paciente compensado va a ser aquel que es asintomático y que tiene una sobrevida media de 12 años, mientras que aquel descompensado es ese paciente sintomático donde la sobrevida media se reduce de 10 años, es decir, una sobrevida media de 2 años. Es decir, que esto nos sitúa ante un pronóstico de gravedad para aquellos pacientes descompensados y el enfoque del tratamiento, por supuesto, va a ser distinto en cualquiera de los dos grupos. Además de las características clínicas en los pacientes cirróticos, tenemos en hepatología diversos scores
que evalúan las características de nuestros pacientes, y nos ayudan a tomar decisiones en la práctica clínica. Dos de los scores más ampliamente utilizados son el score de Child-Pugh y el score de MED. El score de Child es un score que considera 5 variables, 3 de laboratorio y 2 clínicas. Dentro de las clínicas tenemos a la encefalopatía y la citis. Dentro de las de laboratorio, la presencia utilizamos la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina. Esto se otorga un puntaje a cada uno de los parámetros y los podemos clasificar en 3 categorías: un Child A, un score Child B, un score C. Y esto lo que nos informa es la sobrevida de los pacientes al año, 100% de sobrevida en los del grupo A, un 80% de sobrevida en el grupo B y un 45% de sobrevida en el grupo C. Este score tiene sus limitantes, que son el uso de parámetros subjetivos, que son la encefalopatía y la citis. Estas variables clínicas pueden diferir entre observadores, pero realmente es uno de los scores más difundidos y aún hoy sigue teniendo mucha vigencia. Nos ayuda a tomar diversas decisiones con nuestros pacientes, tanto por ejemplo para valorar el riesgo quirúrgico, como para categorizar a un paciente que va a requerir diverso tratamiento por un cáncer de hígado. En fin, hay muchas situaciones clínicas que lo hacen todavía un score de utilidad. Y quizás el más ampliamente difundido y el que mayor valor tenga en los últimos años es el score de MED. Es un score que evita las interpretaciones subjetivas, considera solo 3 parámetros que son de laboratorio: la creatinina, la bilirrubina y el RIN, y es uno de los scores más conocidos porque en base a él, al puntaje que esta fórmula otorga, se asigna y se da prioridad a los pacientes en las listas de trasplante hepático. Por otra parte, no solo se utiliza con esa finalidad, se utiliza también en muchas otras situaciones, como la valoración del riesgo quirúrgico, en calcular pronóstico en los pacientes que van a colocarse un shunt de derivación transyugular. En fin, en muchas otras situaciones también se utiliza el score de MED como pronóstico. Entonces, con respecto al diagnóstico de la cirrosis, este es un concepto histológico. Por lo tanto, ante un concepto histológico, la biopsia hepática va a ser el gold standard en el diagnóstico. Pero, sin embargo, la biopsia hepática tiene sus limitaciones, y estas son que no deja de ser un procedimiento invasivo y que tiene sus riesgos, como vamos a ver. Nosotros sabemos que en la práctica clínica hay muchas ocasiones donde podemos llegar al diagnóstico valiéndonos de las características clínicas, bioquímicas, de imágenes y de algunos métodos no invasivos, como vamos a ir viendo ahora. Esto lo que quiere decir es que no necesitamos la confirmación histológica de todo paciente con cirrosis, sino que lo vamos a reservar para ciertas situaciones puntuales. Con respecto al diagnóstico clínico, esto es algo fundamental en la práctica diaria del hepatólogo, el gastroenterólogo. Nos vamos a valer mucho en los antecedentes, ya sea el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el hecho de que sea un paciente obeso de larga data, que tenga otras comorbilidades, que tenga otras enfermedades sistémicas. Es decir, es algo extremadamente relevante. El examen físico, bueno, esto ustedes ya lo vieron en la cursada pasada. Lo que siempre vamos a ir a buscar son signos de enfermedad hepática crónica. Como ustedes saben, puede haber eritema palmar, puede haber ictericia, pueden aparecer estos angiomas en Spider. Bueno, obviamente manifestaciones
como la citis en cirróticos descompensados y la ginecomastia también, así muchas otras. Lo que vamos a ir a buscar es estos signos que nos ayuden en el diagnóstico y en la sospecha clínica como para saber cómo continuar con nuestros pacientes. Y con respecto al diagnóstico bioquímico, esto también ya lo hemos visto, y lo que vamos a ir a ver son parámetros de síntesis hepática, como son la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina o RIN, y otro que no agregué acá, que son los ácidos biliares. Pero los más utilizados, digamos, que son estos, ¿no? La bilirrubina elevada, el descenso de la albúmina y el descenso del tiempo de protrombina, nos hablan bien de la síntesis hepática, mientras que el descenso de plaquetas, que también suele vincularse a la cirrosis, producto del hiperesplenismo, va a estar relacionado con la hipertensión portal fundamentalmente, aunque también hay otras causas en las hepatopatías crónicas que pueden darnos un descenso de plaquetas. Con respecto al diagnóstico por imágenes, la ecografía, ustedes saben que es uno de los primeros estudios para el abordaje de pacientes con enfermedades hepáticas, porque nos permite evaluar el tamaño, el aspecto, el patrón vascular, si presenta alguna lesión focal. Es un método sencillo, de bajo costo, y que también es muy útil para evaluar complicaciones de la cirrosis, como podría ser la citis, la esplenomegalia, y además es un método excelente para evaluar una obstrucción biliar. Por otra parte, el uso de la ecografía con Doppler nos permite evaluar la dirección, la velocidad del flujo portal y los cambios vinculados a la hipertensión portal. Si hay desarrollo de colaterales o si hay alguna trombosis, esto lo va a evidenciar bien el Doppler, y la verdad que ambos estudios son, digamos, los estudios que uno elige inicialmente para abordar un paciente con sospecha de cirrosis o con una hepatopatía crónica. Avanzando con los diagnósticos por imágenes, tenemos la tomografía, que nos permite evaluar el parénquima hepático, también detallar en forma más clara y más definida la presencia de lesiones focales en el hígado. Y como vemos acá, fíjense en esta tomografía donde nos permite observar ascitis, un hígado de contorno irregular, donde hay una congestión de los vasos a nivel portal y donde se observa un incremento en el tamaño del vaso, como ustedes pueden ver donde figura la S. Por otra parte tenemos la resonancia magnética, que también va a hablar del parénquima hepático, sobre todo en aquellas lesiones ocupantes de espacio de menor tamaño, los va a ver con mejor claridad, pero además tiene otras ventajas la resonancia magnética, que mediante distintos software podemos cuantificar la cantidad de hierro, de grasa, además podemos hacer una colangioresonancia para evaluar la vía biliar, pero digamos que no son estudios que nos den un diagnóstico de certeza de cirrosis, pero siempre en el contexto de los antecedentes, de los hallazgos clínicos y de los hallazgos de imágenes, uno puede empezar a armarse el diagnóstico de cirrosis. Un dato muy importante son el que nos ofrece los estudios endoscópicos. La endoscopía la utilizamos fundamentalmente para evaluar la hipertensión portal en el contexto de cirrosis. Evaluamos la presencia de varices esofágicas. La localización habitual es en el tercio distal del esófago, como podemos ver acá, una varice esofágica muy grande. Y también vemos signos de hipertensión portal, como la gastropatía hipertensiva en las imágenes de la derecha. Bueno, con respecto al diagnóstico histológico, ya hemos mencionado que es el gold standard en el diagnóstico de cirrosis, y esta la podemos realizar mediante varios dispositivos. La podemos acceder por vía percutánea, podemos acceder al hígado vía transyugular o por vía laparoscópica.
Todas estas tienen sus indicaciones puntuales. La biopsia percutánea es la más ampliamente utilizada. La transyugular quizás es prioritaria en aquellos pacientes con algún tipo de coagulopatía o en quienes se quiere medir el gradiente de presión venosa hepática. Y la biopsia laparoscópica es quizás la más segura, donde nos permite evaluar el hígado en su totalidad y sobre todo ir a buscar lesiones cuando su presentación es de una enfermedad difusa. Con respecto a la utilidad de la biopsia, nos permite investigar la etiología, nos permite estadificar la fibrosis y la presencia de cirrosis y también agrega, por supuesto, un valor pronóstico. Ustedes saben que habitualmente utilizamos muchos scores dentro de la hepatología para distintas enfermedades. Uno muy extendido, por ejemplo, es el de Metavir, donde utilizamos la presencia de fibrosis desde 0 hasta el 4. El 0 es la ausencia de fibrosis y el estadio de fibrosis 4, que es la presencia de cirrosis. Existen muchos otros, cada uno utilizado en mayor o menor medida de acuerdo a la hepatopatía que se esté investigando. Con respecto a las contras de la biopsia, bueno, como todo procedimiento invasivo, puede haber complicaciones. Una complicación frecuente es el dolor, presente en más del 80% de los casos. La hemorragia, que puede presentarse en 1 en 2.500 a 10.000 biopsias. Y la mortalidad, que si bien es baja, existe y está en el orden del 0.01%. Existen contraindicaciones absolutas, como una coagulopatía severa, infecciones del lecho hepático, obstrucción extrahepática o cuando realmente el paciente no colabora con el procedimiento. Las relativas son la presencia de ascitis, cuando hay obesidad mórbida por el difícil acceso que podemos tener, cuando existe una probable lesión vascular, cuando el diagnóstico de sospecha es la amiloidosis, ya que el tejido amiloide no deja, el depósito amiloide no deja retraerse al parénquima y puede favorecer el sangrado, y también en la hidatidosis, dado el riesgo de shock que puede devenir después de punzar un quiste y volcarse al lecho, a la cavidad peritoneal. En los últimos años se han desarrollado diversos test no invasivos para valorar la fibrosis y la cirrosis hepática. Tenemos, por un lado, los biomarcadores séricos, donde van a utilizar datos de laboratorio y características clínicas que permiten estimar en mayor o menor medida la presencia de fibrosis. Como ustedes pueden ver, acá están los principales utilizados, pero existen muchos. Pero fíjense que las indicaciones puntuales son no en todas las hepatopatías, sino en algunas, como la hepatitis C, como la hepatitis B, la coinfección, HIV y hepatitis C, y en la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Existen varios, acá en verde están los más populares, algunos de los cuales son pagos, otros directamente los encontramos en las aplicaciones del celular, pero fíjense que combinan parámetros de laboratorio con edad, con el género, tienen muchos en cuenta las plaquetas y bueno, tienen su utilidad, sobre todo como todo test no invasivo, van a predecir mejor la presencia de cirrosis y van a fallar en mayor medida cuando se traten de estadios menores a la cirrosis, estadios de fibrosis más leves. Entonces, con respecto a los biomarcadores séricos, podemos decir que son fáciles de aplicar, más del 95%, hay muchos que no tienen costo, los encontramos, como vemos acá, en aplicaciones como el MedCalc, en nuestros teléfonos. Están validados para cierto tipo de hepatopatías y realmente deben ser considerados siempre en el contexto clínico adecuado, es decir, valiéndose además de lo que hablamos antes.
de los antecedentes, del examen clínico, de los datos bioquímicos, de imágenes que pueda presentar nuestro paciente. Siguiendo ahora con los test no invasivos, tenemos aquellos que evalúan la rigidez hepática, como pueden ser la elastografía hepática, o más conocida como FibroScan, por su nombre comercial, el ARFI, la elastografía por onda 2D, la elastografía por resonancia magnética, siendo los más comúnmente utilizados el FibroScan y el ARFI. Estos lo que a grandes rasgos hacen es emitir una sonda a través del hígado, donde, por supuesto en forma no invasiva, donde va a evaluar la velocidad de esta onda, hacer un cálculo y estimar cuál es la dureza hepática y correlacionarla a ella con el grado de fibrosis. Fíjense que es un traductor similar a un ecógrafo en la elastografía, y el ARFI está acoplado a un aparato, a un ecógrafo. Tienen las ventajas de ser métodos no invasivos, que tienen una rápida realización, son de fácil uso, no presentan complicaciones y tienen algunas desventajas que pueden llegar a ser factores que sobreestiman la fibrosis, que por otra parte ninguno de estos métodos evalúa la actividad inflamatoria y que su aplicabilidad no está tan difundida. Para considerar, tenemos que tener en cuenta que hay factores que nos van a alterar en las mediciones con este tipo de métodos. Estos pueden ser los valores de transaminasas, que nos van a sobreestimar el grado de fibrosis, por lo tanto debemos siempre tener enzimas menores a 5 veces el valor normal. Tienen que ser personas con un índice de masa corporal menor a 30, o en aquellos con índice mayor a 30 debemos usar sondas especialmente preparadas como las sondas XL. No deberemos tener enfermedad colestásica extrahepática. El índice de mediciones exitosas debe ser menor al 30%. La ausencia de falla, no deben presentar falla cardíaca o alguna otra causa de congestión hepática, ya que eso nos puede sobreestimar el valor de fibrosis. Y también, como último punto, no debe presentar un consumo excesivo de alcohol, que también esto nos puede alterar con nuestras mediciones. Con respecto al tratamiento, tenemos dos enfoques distintos de acuerdo al estadio clínico que nos encontremos. En un paciente compensado vamos a prevenir las complicaciones y evitar que el paciente se descompense, mientras que ante un paciente con cirrosis descompensada trataremos cada descompensación en forma puntual, vamos a tratar y a prevenir los factores precipitantes y, por supuesto, en todo paciente descompensado debemos tener siempre presente al trasplante hepático. Bueno, con respecto al tratamiento, hay medidas generales que van a servir para todos nuestros pacientes con cirrosis. Entre ellas vamos a ver aspectos relacionados al uso de alcohol, donde vamos a indicar abstinencia a todos nuestros pacientes cirróticos. En algunos hará falta consejo profesional, grupo de ayuda, en otros tratamientos psicológicos y en algunos casos farmacológicos. Por otra parte, otro de los cuidados es evitar cirugías innecesarias. Siempre debemos valorar el riesgo quirúrgico en estos pacientes cirróticos y vamos a tener especial consideración para aquellos con cirrosis descompensada, que son los que más gravedad pueden traer, tanto por la elevada mortalidad como las complicaciones posteriores, y además que la cirugía también es una causa de descompensación de la enfermedad hepática. Por otra parte, vamos a hacer prevención de infecciones con vacuna antigripal, antineumocóxica, completar los esquemas de vacunación para hepatitis B, para la A, y cualquier vacuna que falte del calendario. Le vamos a dar soporte nutricional, esto es muy importante, valorar el estado nutricional de nuestros pacientes,
debemos prevenir la sarcopenia, que es también parte de lo que nos va a ayudar en prevenir otras complicaciones como la encefalopatía hepática. Debemos realizar colaciones nocturnas para que no pasen grandes periodos de ayuno, porque estos pacientes se encuentran en un estado hipercatabólico, pueden empezar a consumir masa muscular con largos periodos de ayuno, y eso es lo que debemos prevenir, el descenso de la masa muscular. Por otra parte, con respecto a la obesidad y la diabetes, debemos tratar enérgicamente la diabetes y la obesidad, no solo en nuestros pacientes con hígado graso, sino en todas las hepatopatías crónicas en estadios cirróticos, ya que la evolución de no estar bien controlado va a ser mucho peor. Por otra parte, debemos revisar puntualmente la medicación que consumen nuestros pacientes. Evitamos el uso de AINES, utilizamos preferiblemente el paracetamol como analgésico. Vamos a discontinuar los antihipertensivos y los inhibidores de bomba de protones en aquellos pacientes que no sean estrictamente necesarios. Por una parte, los antihipertensivos para prevenir trastornos renales que pueden traer el uso de los antihipertensivos, y por los inhibidores de bomba que se han desarrollado a aumento de las infecciones cirróticos como la peritonitis bacteriana espontánea. Evitar los suplementos de vitamina A por el riesgo de desarrollar mayor fibrosis, y también evitar el uso de sedantes y de psicofármacos, a no ser que sean estrictamente necesarios y estén bien monitoreados. Por otro lado, vamos a prevenir la osteoporosis, esto lo evaluamos mediante densitometría ósea, y vamos a dar suplementos tanto de calcio como de vitamina D en casos que sean necesarios. En todo paciente con cirrosis lo vamos a someter a un programa de screening para hepatocarcinoma, donde haremos ecografías con o sin alfa-fetoproteína cada 6 meses. Y con respecto al tratamiento de las complicaciones, en la cirrosis descompensada lo que tenemos son dos grandes cambios que van a estar dados por la hipertensión portal y por el deterioro de la función sintética. Y de ahí van a venir las principales complicaciones. El aumento de la presión portal nos va a traer como complicación la hemorragia varicial, la presencia de ascitis, que a su vez puede traer acompañado la infección de líquido acítico, como ustedes van a ver, que lo llamamos peritonitis bacteriana espontánea, o la presencia de un trastorno renal vinculado al cuadro de ascitis, también, que se llama síndrome hepatorrenal. Por otra parte, también de ambas complicaciones podemos encontrarnos con encefalopatía hepática, y por el deterioro de la función sintética puede presentarse también ictericia. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el tratamiento de estas complicaciones. Y en el tratamiento de estas complicaciones, esto lo van a ver en cada caso en forma individual, pero cuando hay ascitis, por un lado vamos a restringir el sodio, en algunos casos usaremos diuréticos en los que no se pudo controlar, y dejaremos las paracentesis evacuadoras para aquellos pacientes donde o no toleraron los diuréticos o llegaron a una dosis máxima y no pudieron controlar su ascitis, entonces requieren paracentesis en forma seriada. Por otra parte, el tratamiento de las varices esofágicas, lo que vamos a hacer es darle profilaxis para evitar el sangrado en aquellas que presenten riesgo. Esto lo hacemos mediante beta bloqueantes, con ligadura endoscópica, y una vez que haya habido y haya sucedido un episodio de hemorragia varicial, daremos tanto beta bloqueantes como ligadura endoscópica, lo que se denomina profilaxis secundaria. Por supuesto, también trataremos la hemorragia varicial activa, como ustedes ya deben haber visto en el resto de las clases. Otra complicación presente es la encefalopatía hepática, donde vamos a fundamentalmente tratar los factores precipitantes, darle soporte nutricional para no perder masa muscular
que nos hace de buffer de las concentraciones de amonio vinculados a la génesis de la encefalopatía. Y por otra parte, el tratamiento farmacológico con la tulosa, con rifaximirina, son otros de los tratamientos propuestos. Con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, haremos antibiótico-terapia, albúmina, y con respecto al síndrome hepato-renal, usaremos albúmina y vasopresores. Es decir, esto es un resumen de las principales opciones de tratamiento que tenemos ante las complicaciones diversas que se suceden en nuestros pacientes cirróticos. Posteriormente profundizaremos esto en las distintas clases, esto solo a modo de entender cuáles son las complicaciones, tanto desde las complicaciones generales como el tratamiento de las complicaciones puntuales de la cirrosis descompensada. Y por último nos resta el tratamiento etiológico, donde bueno, en cada caso, de ser posible, iremos a tratar el cuadro que generó la cirrosis, como en los cuadros hepatitis virales, con tratamiento antiviral, en los casos de alcoholismo, la abstinencia, para enfermedad hepática grasa no alcohólica, el descenso de peso y el control de los factores que van de la mano de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, como todos los vinculados al síndrome metabólico. Por otra parte, en la hepatitis autoinmune usaremos inmunosupresión, en la colangitis biliar primaria, en la CBP damos ácido urso desoxicólico. En casos de colangitis esclerosante primaria, el tratamiento es bastante discutido y evaluaremos para trasplante a aquellos pacientes que cumplan los criterios. En los casos de hemocromatosis utilizaremos flebotomías o Wilson, quelantes de cobre. Es decir, acá tienen un panorama, digamos, global de los distintos tratamientos. Obviamente esto es muy limitado, vamos a hablar horas de cada uno de estos puntos, pero digamos que además de tratar las medidas generales, las complicaciones, debemos tratar el factor etiológico para que esto no avance y siga la descompensación de la enfermedad hepática. Y a modo de conclusión, podemos decir que el tratamiento de la cirrosis dependerá del estadio en el que se encuentre. Vamos a tratar el factor etiológico siempre que sea posible. En aquellos pacientes compensados vamos a prevenir las complicaciones y evitar que ellos se descompensen, sobre todo con estas medidas generales que acabamos de mencionar. En aquellos pacientes descompensados vamos a tratar el episodio de descompensación y los factores precipitantes. Y por supuesto, en todo paciente descompensado, el trasplante hepático es el tratamiento definitivo para su cirrosis. Siempre debemos tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.